Hermanos, buenos días. Hoy en este día vamos a tocar el primera de Timoteo capítulo 3. Sí, justo habíamos visto ya anteriormente, seguramente habrán escuchado y leído, o habrán escuchado, mejor dicho, los devocionales. El primero fue advertencia contra los falsos maestros de la ley, ¿no? El segundo, instrucciones sobre la adoración. Ahora lo que vamos a tocar en el capítulo 3 de Timoteo, de primera de Timoteo, son los obispos y los diáconos, ¿no? A ver, los obispos y diáconos, como un obispo por ejemplo, en este caso es un pastor, ¿no? Por ejemplo, un pastor, un líder principal, ¿no? Que guía, ¿no? Por medio de la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, por medio de Dios, a su pueblo, ¿no? A una iglesia, a una comunidad, ¿no? A la enseñanza, ¿no? Por supuesto, como le decía, de la palabra del Señor, de Dios, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Como decía, es un gran ejemplo en la comunidad, ¿no? Este, y también se podría decir, ¿no? Que uh, los que somos cabeza de hogar, por ejemplo, ¿no? ¿No? También tenemos que tener ese corte, ¿no? De hecho, ¿por qué? Porque prácticamente somos, como dice la palabra, somos sacerdotes de nuestro hogar, ¿no? Por ende, también los pastores de la iglesia, ¿no? Somos sacerdotes de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa responsabilidad en nuestro hogar, ¿no? De poder guiar a nuestra familia, ¿no? A nuestra esposa o los que tienen también sus hijos, ¿no? Guiar y también en general como ejemplo hacia los demás, como testimonio también hacia los demás, también como sacerdotes que somos, líderes que somos en las cosas del Señor, afuera también, afuera, ¿no? No solo dentro, no solo en la iglesia, sino afuera también tenemos que dar ese ejemplo, ese testimonio, ¿no? De que por qué tenemos una vida diferente, una vida cambiada, una vida de ejemplo en el Señor, ¿no? De que los demás nos vean así, los que no conocen de Dios, ¿no? Los que están en el mundo, nos vean como que qué tiene Él, ¿no? ¿No? Que, porque su comportamiento, su forma de ser, lo responsable que es, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en lo que hagamos, este, no, también lo respetuoso, ¿no? Eh, Cómo es también con su familia, ¿no? Porque muchos ven eso, ¿no? Cómo es con su familia, con su esposa, ¿no? A los que tienen hijos, como decía, con sus hijos de qué manera son, ¿no? Son respetuosos, ¿no? Y así, muchas virtudes que el Señor te da que nosotros siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Como líderes, como hijos de Dios, ¿me entiendes? Como hijos de Dios, no solo tener, como les decía también, ¿no? No solo tener el grado quizás de pastor, de líder, ¿no? ¿No? Y eso engloba, como le decía, a los obispos y los diáconos, ¿no? En general, ¿no? No, ya. Vamos a leer la palabra con con esto que hemos empezado, ¿sí? Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, dice, a noble función aspira. A noble función aspira si no quiere ser obispo, ¿no? Así que el obispo debe ser intachable, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, debe ser intachable, un esposo de una sola mujer, ¿no? Esposo de una sola mujer, como dice, moderado,
sensato, ¿no? O sea, tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias, buenas decisiones, ¿no? Que venga de Dios las decisiones, respetable, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, no, ni pendenciero, ni enemigo del dinero, sino amable y apacible, no. Eh, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto, ¿no? Muchas de estas cosas, muchas de estas cosas a pesar de que en ese entonces, hace años atrás, cuando yo era niño, ¿no? Y vivía aún con mis padres, yo he visto muchas de estas cosas, no, de hecho, de estas cosas muy buenas, de parte de mi padre, ¿no? De parte de mi padre a su hogar y también como ejemplo hacia los demás, muchas cosas. No, yo les digo como que yo he vivido eso en mi familia, ¿no? Como núcleo familiar en ese entonces, cuando era niño, cuando era adolescente, ¿no? Cuando vivía con mis padres, como les decía. Entonces a mi padre también había ese ejemplo de ser un buen esposo, ¿no? Buen padre, ¿no? Y muchas cosas de hecho de las que dicen acá. Y afuera también los demás lo respetaban, tanto afuera como, o sea, donde él estaba, los que le conocían, y en el trabajo, 100%, totalmente. Entonces, por eso yo digo que se puede, a pesar de que no éramos convertidos, o no eran convertidos todavía mis padres a Cristo en ese entonces, ¿no? Pero también era parte de la formación también, ¿no? Que mi padre, en este caso, como sacerdote, como ese de la casa, también daba ese testimonio afuera, pero también era por todo eso, ¿no? Entonces, hermanos, aún más ahora, ¿no? Aún mucho más ahora que nosotros y todos, ¿no? Conocemos de Dios, ¿no? Que da a nuestra vida totalmente un cambio totalmente de 360 grados en muchas cosas, aún más, ¿no? Mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros ahora, ¿no? Entonces, hermanos, disculpen, estoy un poquito mal de la garganta con este frío, ¿no? Bueno, que está. Entonces, hermanos, eso, ¿no? Ni pendenciero, dice acá, ¿no? Ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Sí, todo eso. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. Eso es cierto. Porque el que no se sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cubrir la iglesia de Dios? Eso, ¿no? Como les digo, como esto ya habla específicamente muchas veces de una iglesia, de una comunidad, ¿no? De una iglesia, de una casa del Señor, ¿no? En este caso. Entonces, si siendo quizás líder, no, líderes, ¿no? Líderes, varones, un pastor, ¿no? Un pastor. Entonces debemos que gobernar primeramente, como dice, tenerlo bien, de acuerdo a lo que Dios te dice, tu hogar, ¿no? Tu hogar. Y de ahí, por ende, va a ser la iglesia, ¿no? Nosotros como líderes, eso debemos siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Como dice, la administración de tu hogar bien, en todo sentido, y por ende vas a administrar y gobernar bien lo que Dios te ha dado, que es un liderazgo, un pastorado, ¿no? En una iglesia, ¿no? Eso, hermanos, como varones, ¿no? No debe ser un recién convertido, dice, ¿no? Como podrás cuidar a la iglesia de Dios. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva
presuntuoso y caiga a la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él, los que no pertenecen a la iglesia. Los que no pertenecen a la iglesia que hablen bien de él, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Como testimonio vivo, ¿no? Como testimonio vivo que nos pide, ¿no? Para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo, porque de ahí caes en las cosas del diablo, pero no, esa es la verdad. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias de ganancias malavidas, ¿no? Meterse en cosas malas, ¿no? Para obtener dinero, no, en negocios turbios, truchos, como decir, ¿no? Como decir, ¿no? No ganancias de malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades, dice, ¿no? De la fe, ¿no? Lo que Dios nos ha enseñado, la verdad, ¿no? Siempre guardarlos, dice, ¿no? En nuestros corazones, en nuestra vida. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. No tienen que ser pues, a prueba. Dice. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Dignas de toda confianza. Eso, no para los esposos. El diácono debe ser esposo de una sola mujer, ¿no? Y gobernar bien sus hijos, vuelve a repetir acá, ¿no? Y su propia casa. Los diáconos también, igual que los obispos, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar y honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Los líderes. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad, no hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. ¿No? Entonces, hermanos, dice, acá el último dice, él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo, de hecho, es Jesús fue pues el ejemplo vivo absolutamente del 100% de todo esto, ¿no? Por eso él que más que es nuestro primer ejemplo, ¿no? Jesucristo es nuestro primer ejemplo, ¿no? Para todos nosotros como sus hijos, como hombres que somos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí específicamente nos da, ¿no? Nos hace entender, ¿no? De cómo puede ser un gran obispo, un diácono, un sacerdote, tanto en nuestro hogar como en la iglesia y afuera, y cómo todos los demás nos tendrían que ver por testimonio también vivo de que Dios está con nosotros, Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón, y que ha dado siempre nuestra vida un vuelco total, como decía a un inicio, ha cambiado, ¿sí o no? Entonces, con nuestro testimonio, eso vamos a poder hacer ver, hermanos, y también con los frutos que nosotros podamos dar, ¿no? Siempre en las cosas del Señor, ¿no? De una u otra manera, hermanos. Sí, hermanos, tener en cuenta todo esto. Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.